para lo que vimos acá. Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Primero que nada, ¿tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Del ejercicio? ¿Lo pudieron revisar, hacer un poquito más? ¿En casa? No, no, arrancan así, pero después se van, y con el frío es peor. Pero después... ¿No? ¿Doy por entendido todo entonces lo que vimos hasta la clase pasada? ¿Sí? Igual nosotros vamos a seguir con esto, o sea que si cualquier duda que tengan nos preguntan, ¿está? Trataron de hacer el cepillo 2, ¿se acuerdan que yo les dije, el cepillo 2 ya lo pueden hacer porque dimos los conceptos teóricos como para poder hacerlo? ¿Se sentaron por lo menos a hacerlo? Acá sí, en casa. Sí, exactamente. Juan nos está preguntando, ¿el componente físico era el tiempo eficiente? Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que sí? ¿Tá? Es el tiempo que le lleva a hacer la unidad de producción, porque estamos en el factor trabajo y lo medimos en unidades de tiempo. ¿Está? Bien, muy bien, Juan, buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, ¿está? Por lo menos te enfrentaste al ejercicio. Vamos a ir viendo entonces, vamos a repasar los conceptos que necesitamos y vamos a resolverlos. ¿Está? Así vamos viendo dónde se trancaron y vamos avanzando. El CEPIDE 2, que es el que nos quedaba por hacer, además del 3, ¿no? Pero el que dejamos la clase pasada, decía, calcular el componente físico del costo de la mano de obra para la elaboración de cada unidad de producción. Digamos acá, por más de que le pide solamente el componente físico, nosotros vamos a reforzar digamos, lo que componen ese componente físico, ¿sí? Que son los tiempos productivos y las tolerancias. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, dentro de lo que es el componente físico incluimos las dos cosas. Sea el modelo que sea, en el eficiente siempre vamos a tener los dos elementos. Por un lado, el tiempo productivo, que ¿qué era? Tiempo productivo, ¿qué era? Bien, tiempo en que el trabajador realiza realmente actividad sobre la unidad de producción. ¿Sí? ¿Y qué eran las tolerancias productivas? La compañera nos dice el tiempo que espera, ¿sí? Y agrega por las máquinas. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos tipos de tolerancias? La de la máquina, ¿cuál era? Tolerancia interna, muy bien. ¿Y cuál era la otra? Crítica, muy bien. Después teníamos la tolerancia productiva externa, que era la que estaba condicionada por el proceso crítico. ¿Qué era el proceso crítico? La compañera nos dice, es el proceso que condiciona al resto de los procesos. ¿Qué más? Bien, es aquel proceso que lo condiciona justamente porque demora más en su actividad. Entonces se generaba un cuello de botella, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y cuando nosotros decíamos, si queremos mejorar la productividad, tenemos que trabajar ¿sobre qué? ¿Sobre el tiempo productivo o sobre las tolerancias? Muy bien, sobre las tolerancias, ¿ok? O sea que nosotros lo vamos a discriminar porque capaz que nos interesa trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a calcular el componente físico como el tiempo eficiente que necesitamos, sino que lo vamos a discriminar en sus componentes, en los tiempos productivos y las tolerancias, ¿está? ¿Por qué? Porque justamente nos permite un análisis más en profundidad para saber si nosotros queremos trabajar en la eficiencia o en la productividad, en dónde podemos atacar.
¿Ok? Bueno, entonces, para este caso en particular, vamos a los procesos, ¿sí? Nosotros teníamos en este caso 3 procesos, ¿se acuerdan? Teníamos el proceso de amasado, el proceso de cocido y el proceso de envasado, ¿sí? Y habíamos definido que teníamos un proceso crítico. ¿Cuál era? Amasado, que era el primero de todos, ¿se acuerdan? Ese era el que condicionaba todo el resto de la producción, ¿ok? Entonces, si es el proceso crítico, ¿qué tolerancia no va a tener? La externa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro del teórico, cuando repasamos el teórico, veíamos que el que es proceso crítico, la tolerancia productiva externa siempre es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa tolerancia estaba condicionada por el proceso crítico. Era todo el tiempo que tenían que esperar a consecuencia de que no tenían la materia prima necesaria para poder arrancar. ¿Se acuerdan? Entonces, si él es el que demora más, el resto de los procesos lo esperan a él. ¿Está? Él no espera a nadie. Entonces no se generan esos tiempos de espera. ¿Ok? Entonces, vamos a este. Proceso de amasado. ¿Qué dato decía la letra? Nos decía que la unidad de producción era una pizza cruda de 350 gramos cada una, que una máquina amasadora demora 2,5 minutos en hacer una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a separarnos ya en el esquema. Tiempo productivo. Tolerancia productiva interna y tolerancia productiva externa. ¿Sí? Sabemos que este es el proceso crítico. Por lo tanto, sabemos que la externa es 0. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos completar acá? El tiempo productivo, nos dice la compañera. ¿Cuánto es el tiempo productivo? Tiempo productivo, lo acabamos de definir. ¿Cuál es el tiempo productivo? El tiempo que el empleado trabajaba directamente sobre la unidad de producción. ¿Cuánto tiempo trabaja él? Lean la letra. 2 minutos. La máquina demora 2,5. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que el tiempo productivo es el tiempo que el empleado trabaja sobre la unidad de producción, que son 2 minutos. ¿Sí? Y si trabaja 2 minutos y la máquina demora 2 minutos y medio, ¿cuánto tiempo espera? 0,5. ¿Sí? Y nuestro tiempo total era de 2,5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la forma de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hay en este puesto de trabajo? En equipo. Muy bien. ¿Qué pasaba cuando trabajaban en equipo para determinar el componente físico eficiente? ¿Cuál tiempo pago yo? ¿Pago solamente el del empleado, el que dedica uno de los empleados? No, tengo que pagar el de todo el equipo. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Entonces, ¿cuántas personas trabajan en equipo acá? 2. Por lo tanto, tengo que pagar el tiempo de los 2. ¿Ok? Así que vamos a multiplicarlo por 2. Así que vamos a tener de tiempo productivo 4 minutos, de tolerancia productiva interna voy a pagar 1 minuto, y del tiempo total, entonces el tiempo eficiente van a ser 5 minutos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿En casa? ¿Dudas hasta acá? ¿Van bien? ¿Ok? Sí, todo bien. Bárbaro. Vamos al proceso de cocido.
Salud. Tenemos tiempo productivo, tolerancia productiva interna, tolerancia productiva externa. Hola, buenas noches. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice la letra de este caso. ¿Sí? En este caso dice, proceso de cocido. Trabajan 2 peones en línea. Cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. ¿Qué datos sacamos de ahí? Tipo de trabajo en línea. ¿Ok? De 2 oficiales, 2 peones. 2 peones. ¿Sí? A ver. ¿Cómo vamos a completar esto? ¿Qué datos podemos sacar de la letra? ¿Que el ciclo qué? Bien, perfecto. Tenemos 5 minutos de tiempo productivo. 5 minutos. ¿Ok? ¿Tenemos tolerancia productiva interna? ¿Se acuerdan que era la relación entre el trabajador y la máquina? Acá no nos dice nada. Trabajan en paralelo conjuntamente los 5 minutos el empleado con la máquina, ¿no? O sea que no hay nada. ¿Ok? La tolerancia productiva externa. ¿Tenemos? Ahí va. Tenemos que calcularla. Exactamente. ¿Por qué? Porque el proceso crítico era el primero. Entonces tenemos que ver cómo este proceso de cocido tiene que adaptarse a los tiempos de amasado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer acá? Dos peones al lado de la línea. ¿Qué quiere decir, Bruno? ¿Qué nos estás preguntando con el tema? Sí, acá dice, en este dice en línea 2 peones. ¿Está? ¿Qué es dato de letra? Es lo que les dice la letra nada más. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál total? ¿Pero qué total? Pizzas crudas es lo que tenemos en el primero. En este vamos a hacer pizzas cocidas. ¿Está? Sí. Minutos. ¿Sí? Muy bien. Acá la compañera me dice, yo haría los tiempos que tenemos disponibles, que son 480 minutos de cada uno de los empleados, y lo dividiría entre la producción que viene del otro proceso, que es el que está condicionando todo el resto. ¿Ok? Y viene por ahí la mano. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que ver cómo vamos a distribuir los tiempos que tenemos disponibles de cada uno de estos empleados para la producción que tiene que realizar. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que en este proceso, ¿sí?, nosotros habíamos dicho que la producción máxima diaria equivalía a cuántas pizzas cocidas? Cocidas, no crudas. 160. ¿Por qué en términos de pizzas cocidas? Porque este proceso, ¿se acuerdan que trabajaba con pizzas cocidas? Entonces, lo que queremos saber es cuánto tiempo tiene que destinar cada uno de los peones para hacer su unidad de producción, que son pizzas cocidas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿En casa? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos 2 peones en línea.
Entonces, si tengo dos peones en línea, cada uno de ellos, ¿cuántas unidades va a tener que procesar? 80 unidades de producción. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo disponible tenemos por peón? 480 minutos. Entonces, de estos dos elementos, ¿sí? Vamos a sacar el tiempo total que tiene que destinar a cada unidad de producción. ¿Está? Entonces, tiempo a destinar por UP va a ser igual 480 minutos dividido 80. ¿Sí? Y eso nos da 6 minutos por UP. ¿Se entendió? ¿Lo siguieron en casa? Con este dato nos vamos a ir acá. Mis tiempos de la unidad de producción se tienen que adecuar a los 6 minutos. ¿Sí? Entonces yo sé que ese operario, ahora lo repetimos, yo sé que el operario de esos 6 minutos va a tener 5 minutos que son productivos y va a tener 1 minuto que va a ser tiempo de espera. ¿Ok? ¿Lo siguieron? ¿Sí? Vamos de cero de nuevo. Vamos desde el vamos del razonamiento. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra situación? La producción que tiene que procesar este puesto del proceso de cocido son 160 piezas cocidas, 160 unidades de producción. ¿Ok? Hay dos peones trabajando en línea, o sea que se van a dividir la producción entre ellos dos. ¿Tá? Eso quiere decir que cada uno va a tener que procesar 80 unidades de producción. ¿Sí? La mitad para cada uno, porque son dos. Si fueran 3, hubiéramos hecho 160 entre 3. Si fuera 4, 160 entre 4. ¿Se entiende? Dividimos el total de la producción entre los peones o los empleados que tengamos trabajando en la línea. Porque ¿se acuerdan que el trabajo en línea qué era? Cada uno trabajando en unidades independientes. ¿Sí? Entonces, sí, seguimos por acá. Nos quedaron 80 unidades de producción, ¿sí? Para cada uno de ellos. Cada uno de los peones trabaja en una jornada de 480 minutos. Por lo tanto, si en estos 480 minutos tiene que hacer las 80 UP, va a destinarle 6 minutos a cada una de ellas. ¿Se entendió? ¿En casa? Sí, una consulta. ¿Y si el trabajo en cocido fuera en equipo? Si el trabajo fuera en equipo, ¿qué es lo que no haríamos? No dividiríamos el total de la producción entre los empleados. Claro. ¿Por qué? Porque el equipo trabaja sobre la misma unidad de producción. Exacto. Entonces, el equipo tendría que procesar las 160 unidades. ¿Se entiende? Y el tiempo ahí sería 3. Claro. Vamos a tener que procesar las 160 y lo que sí voy a hacer después es multiplicar los tiempos por la cantidad de personas que integran el equipo, porque le tengo que pagar a todos los del equipo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la diferencia entre uno y otro. Vieron que acá los tenemos claros. En el primero multiplico los tiempos que llevan por cada uno de ellos. ¿Tá? En el otro no, los tiempos son los de un solo empleado. Son los tiempos que destina un empleado a hacer la producción. ¿Ok? ¿Sí? Siempre la tolerancia externa vamos a sacarla por diferencia. Exactamente. Es como adecuar los tiempos del puesto de trabajo a los tiempos del proceso crítico. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Sí. Y 2. Claro, cada unidad de producción te llevaría 5 minutos. Pero ¿qué pasa? No vas a tener la materia prima necesaria para poder hacer la 192. Porque este proceso no procesa más de 160. ¿Entendés?
Esa es la diferencia entre considerar cada uno de los procesos en forma independiente y considerar la cadena de producción toda. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta acá entonces vamos bien? Nos vamos entonces al último. Voy a borrar el primero. El último proceso era el de envasado. ¿Qué nos decía la letra de este proceso? Decía, un oficial demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. ¿Tá? Entonces, el mismo esquema. Tiempo productivo. Tolerancia productiva interna. Tolerancia productiva externa. ¿Ok? Tiempo eficiente. En este no se los puse, acá va tiempo eficiente. ¿Ok? Entonces, trabaja un solo empleado en el puesto, por lo tanto es un trabajo simple. ¿Ok? ¿Qué datos saco de la letra? Tiempo productivo, ¿cuánto es? 2 minutos. Tolerancia productiva interna. No tiene, perfecto. ¿Y la tolerancia productiva externa cómo salía? Por diferencia. Entonces, a ver ustedes el razonamiento de este. ¿Cuánto le llega del otro proceso? De nuevo, le llegan 160 pizzas cocidas. ¿Ah? Esto es lo que entra. ¿Sí? ¿Ok? Todos los tiempos están referidos a la unidad de producción. Entonces tenemos que pasar las pizzas cocidas a términos de unidad de producción. ¿Cómo es la unidad de producción en este proceso? La UP es una caja con 2 pizzas. ¿Está? Entonces, tomando el tema de lo que nos llega, más la unidad de producción, expresemos esto en términos de unidades de producción. ¿Cuántas unidades de producción tiene que hacer? 160 dividido 2. 80 UP. ¿Sí? Las 160 que se convierten en 80 cajas de 2 pizzas. Por las pizzas, mirá la unidad de producción. Es una caja de 2 pizzas. ¿Ok? Tú para completar la unidad de producción, lo que estamos haciendo en este caso es expresarlo en términos de unidad de producción. ¿Está? En este caso, la unidad de producción es una caja de 2 pizzas. Entonces, si te entran 160, vas a poder hacer 80 pizzas, 80 unidades de producción. La caja de 2 pizzas. Exacto, porque ese ya estaba expresado en términos de la unidad de producción. Porque la unidad de producción del otro proceso, ¿cuál era? La pizza cocida. Entonces lo que hicimos al dividirlo entre 2 fue determinar cuánto tenía que procesar cada uno de las unidades de producción. ¿Está? ¿Se entiende? Acá el tema que tenemos es que no está expresado en términos de la unidad de producción. Y los tiempos siempre se refieren a la unidad de producción. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, una vez que lo expresamos a términos de la unidad de producción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuántos minutos les tiene que destinar a cada unidad de producción. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tiempo disponible. 480 minutos y tiene que procesar entre esto y esto 80 unidades de producción. Por lo tanto, le va a destinar también 6 minutos por UP. ¿Se entiende? Con este dato nos venimos para acá. ¿Está? Ponemos 6 minutos acá. Por diferencia entre el tiempo eficiente, tolerancias productivas internas y tiempos productivos, sacamos las tolerancias productivas externas. Sí.
del proceso anterior. El primer proceso procesaba 192 pizzas crudas, ¿te acordás? Que se convertían en 160 pizzas cocidas, que era lo que procesaba el proceso de cocido. ¿Te acordás? Sí. Pero ¿qué pasa? El primer proceso no puede procesar más de 160. ¿Ok? Entonces, el segundo no va a tener materia prima para hacer 192. Lo único que puede procesar son 160. Por eso condicionamos los tiempos a que espere, porque no va a tener materia prima. Entonces, a partir de ahí, el otro proceso le van a llegar de nuevo las 160 pizzas cocidas, porque este se adecuó al proceso de amasado. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. No, la externa es 0, salvo en el proceso crítico. En el resto podés calcularla. ¿Tá? La interna es la relación entre el empleado, en el trabajo del empleado y la máquina. Siempre dato de letra en nuestros casos. Claro, depende de la letra. Es la relación entre el tiempo de trabajo del empleado y lo que demore la máquina. ¿Tá? Son los tiempos de espera que tiene el empleado porque la máquina trabaja sola y la tiene que esperar. Si no dice nada, quiere decir que es 0. ¿Tá? ¿Alguna otra duda? ¿En casa? 4.80 la jornada. Ah, esto lo pusiste vos. Ah. ¿Todo bien entonces? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Sí. No te entendí. A ver si me lo nuevo. Sí. 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 No. Exacto. Claro, que fue lo que hicimos, lo borré, pero fue lo que hicimos en el primero. ¿Te acuerdas que en el primero calculamos todos los tiempos? Pero nosotros decimos, bueno, cuando yo calculo el tiempo eficiente, calculo lo que voy a pagar. ¿Se entiende? No lo que realmente me lleva a la unidad de producción. Lo que hago en el tiempo eficiente es colocar los tiempos que voy a pagar. ¿Tá? Entonces, como trabajan en equipo, tengo que pagarle a todo el equipo. Entonces, en el tiempo eficiente coloco el tiempo de pagar a todo el equipo. ¿Ok? ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos todos bien? ¿Alguna otra duda que tengan? No, muchas no me digan muchas porque... No, no. No. Arrancamos de nuevo. Bueno, a ver, entonces, hasta acá si está todo bien, vamos a hacer el CEPIDE 3. El punto 3 dice, complete la siguiente hoja de costos estándar. ¿Ah? Y vamos a compartir la hoja de costos estándar. No, me parece que no. En el primero, ¿cuánto era? En el primero eran 5, no son 6. En el primero eran 5 minutos, en el segundo son 6 y en el tercero también 6. ¿Ah? Pero las unidades de producción son distintas. Y cada uno de los tiempos eficientes están referidos a las unidades de producción. Acuérdense de eso. ¿Está? Les voy a compartir ahora lo que viene después de esto. Para que tenemos otra duda. Sí. La respuesta numérica del 2 es cada una de estas tablas que armamos. En el primero, 5 minutos. En el segundo, 6 minutos. Y en el tercero, 6 minutos. Discriminados por cada uno de los que abrimos. ¿Ok? Exactamente. Ahora vamos a verlo, vieron que dice después complete la siguiente hoja de costo estándar, vamos a ver la hoja de costo estándar que lo que muestra es cómo llevamos todo esto a las hojas de costo estándar. ¿Tá? Porque en el anterior lo que hicimos fue calcular el componente físico que va a la hoja de costos estándar. ¿Tá? Entonces ahora vamos a armarla. ¿Sí?
Les voy a compartir la hoja que viene después. En casa están viendo la hoja que les puse acá, que es lo que dice el CEPIDE 3. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a trabajar directamente sobre el Excel, tanto para ustedes como para acá en clase, así que ustedes miren acá. ¿Tá? El pizarrón entonces en casa no lo vamos a usar en este momento, porque vamos a trabajar con la hoja que tenemos de Excel. ¿Ok? Entonces, la letra nos da las hojas de costos de cada uno de los procesos. ¿Tá? Ya tiene información, ¿sí? Tiene el dato de la harina, la levadura, el agua y otros costos. Y nos pide completar con lo que nosotros calculamos para hallar los costos de cada una de las unidades de producción, ¿tá? Que es el CEPIDE 3 que teníamos de la letra. ¿Sí? Entonces, para trasladar lo que recién calculamos a la hoja de costos, fíjense, tenemos en la mano de obra, el componente físico, ¿cuánto nos dio? ¿Cuántos minutos necesitábamos para hacer una pizza cruda? 5. ¿Ah? Así que ponemos el 5 acá, ya tenemos el componente monetario como dato, y por lo tanto sabemos que el costo estándar para la mano de obra para una pizza cruda va a ser de 12,5. Por lo tanto, el costo estándar de la pizza cruda, es decir, lo que acabamos de calcular nosotros de mano de obra, más el resto de los componentes que ya teníamos el dato, van a sumar 27,5, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Dato de letra. Dato de letra. ¿Qué? No. A ver, el componente monetario es lo que nosotros pagamos por cada minuto, esto está expresado en minuto, en los empleados que tenemos trabajando en ese puesto de trabajo. ¿Ok? En este caso es dato directo de letra que lo pusieron directamente acá. No calculamos tarifa global, no calculamos cuántos por minuto, porque no nos dieron datos de sueldos. Vieron que en la letra no hay referencia a eso. El dato ya viene calculado acá. ¿Ok? Recuerden que siempre hay que ver que el factor esté en la misma relación que si son minutos, que sean minutos, si son horas, que no. Igual que el otro factor que habíamos visto, ¿no? Los intermedios, que era si son kilos, que sea el precio por kilo y así sucesivamente. Acá es lo mismo, ¿sí? Porque a veces ponemos horas, lo tenemos que llevar a minutos, ¿sí? Sí, la planilla va a estar en la solución. ¿Tá? Yo lo único que hice fue traerme la solución en un Excel para poderlo trabajar más rápido acá en clase, nada más. ¿Tá? Pero en la solución tienen todo lo mismo. Vieron que en la letra ustedes tienen el campo de mano de obra, lo tienen libre para completar. ¿Sí? El resto de los datos los tienen. ¿Tá? Entonces, nos vamos al otro. El proceso de cocido. Entonces ahora tenemos que armar la hoja de costos para el proceso de cocido. Están enganchados uno del otro. Por lo tanto, lo que viene del proceso de amasado, en el proceso de cocido se llama unidad recibida. ¿Ok? Entonces, tenemos que completar el primer elemento que tenemos acá. Componente físico de la unidad recibida y el componente monetario. ¿Sí? Entonces, acá se acuerdan que en la letra, para el componente físico, y acá repasamos lo de materia prima, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, el componente físico en esta letra tenía una merma. ¿Se acuerdan que cuando pasaba de un proceso al otro,
teníamos una merma, me parece que decía sobre lo producido, ¿no? Ahí va, les decía 20% sobre lo producido, ¿sí? Que era lo que habíamos usado nosotros para convertir de pizzas crudas a pizzas cocidas, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que tenemos que determinar es cuántas pizzas crudas necesitamos para hacer pizzas cocidas. Una pizza cocida, ¿ok? ¿Qué vamos a aplicar acá? A ver, ¿qué les parece? Necesitamos determinar el consumo, ¿ok? Y tenemos, ¿qué cosa? La merma sobre la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? El consumo aquí era igual. Era igual a la producción por 1 más la merma, ¿se acuerdan? Me quedó cualquiera. No, me quedó una medicina, no sé qué es. Ah, porque le puse el coso de más. Sí, igual, ok, se lo saco. Bueno, imagínense que tiene el signo de igual ahí, porque no me deja poner, si no me lo toma como fórmula. ¿Tá? Se lo voy a poner acá y le pongo acá. Ahí lo arreglé. ¿Tá? Así que nos queda que el consumo es igual a la producción por 1 más la merma. Sabemos que la producción es que la merma sobre la producción, la merma es un 20%. ¿Ok? Entonces, la producción es una pizza cocida. Lo vamos a multiplicar entonces, el consumo va a ser igual a 1 por 1,20. ¿Está? O sea que nos va a quedar 1,2. ¿Ok? Es decir, por cada pizza cocida que yo elaboro necesito consumir un 20% más. ¿Sí? Entonces con este, ¿sí? Con ese, nos venimos para acá. 1,2. ¿Y el componente monetario dónde lo sacamos? Del anterior. ¿Está? Veo que yo acá lo tengo ya pintado con el color. ¿Sí? O sea que el componente monetario es el costo de cada una de nuestras pizzas crudas, que lo acabamos de hallar arriba, que son 27,5. ¿Ok? Así que me voy para arriba, 27,5. ¿Sí? O sea que para el componente unidades recibidas, el costo estándar va a ser de 33. 1,2 por 27,5. ¿Bien? Mano de obra. ¿Cuántos minutos calculamos que lleva a hacer una pizza cocida? 6 minutos. ¿Sí? O sea que nos va a quedar de componente de la mano de obra, vamos a tener que costear 15 minutos. O sea que una pizza precocida o una pizza cocida nos sale 53 pesos. ¿Ok? Porque a esto le sumamos al resto de los factores. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? Y nos queda el último proceso. Sí, no, yo tengo una duda. Quiero que me expliques otra vez cómo llegamos al 1,2. Espera, Pablo, pará que no te escucho nada. Quiero saber cómo llegamos al 1,2. El 1,2 sale de aplicar digamos, la fórmula del componente físico de las mermas. ¿Tá? La letra te dice que del proceso de amasado al proceso de cocido, en cocido se produce una merma del 20% de lo producido. Es decir, que tú necesitas consumir un 20% más para poder llegar a tu producción. ¿Se entiende? Sí, eso sí. ¿Tá? Y entonces lo único que colocamos es eso, es el 1,2. ¿Es esa la duda que tenés? Sí, es esa, sí.
¿Pero lo entendiste ahora o no te quedó claro? No, conceptualmente no entiendo por qué tenemos que poner el 1 con... A ver, Tenemos pizzas crudas. ¿cuántas pizzas crudas necesitas hacer? Perdón, necesitas consumir para poder hacer una pizza cocida. Esa es la pregunta. Un 20% más, por la merma. Exacto. Y si vos estás haciendo tu hoja de costos, está hecha para una pizza cocida. ¿Cuántas pizzas crudas vas a tener que consumir? Está, lo entendí, listo. Gracias. ¿Ok? Sí. Bien. Después están preguntando dónde sale el 2,5, dato de letra dijimos. ¿Tá? El 2,5 es el componente monetario y viene dado en la planilla de costos. Son pesos por minuto en este caso. ¿Tá? Es cuánto le pagamos al empleado por cada minuto que trabaja. ¿Ok? Nos vamos al proceso de envasado. En el proceso de envasado nos pasa lo mismo, ¿sí? Le van a llegar las dos pizzas, perdón, la pizza precocida del proceso anterior. En este caso, la unidad de producción es una caja con 2 pizzas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, para una unidad recibida, ¿cuántas unidades recibidas necesitamos para hacer una unidad de producción? 2. ¿Por qué? Porque no hay mermas. ¿Se entiende? Necesitamos consumir 2 pizzas cocidas para poder hacer esta unidad de producción. Si hubiera mermas, también las aplicaríamos acá. ¿Ok? O sea que, como no hay mermas, necesitamos 2 pizzas cocidas para la unidad de producción. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro componente monetario? ¿Cuál es el precio eficiente de esto? Los 53 que calculamos en el proceso anterior. Entonces vamos al de anterior, trasladamos los 53. O sea que de unidad recibida en el proceso del pasado, tenemos un costo de 106. Componente físico de 2, componente monetario de 53. ¿Ok? ¿Bien? Y para la mano de obra, ¿qué es lo que tenemos que completar? ¿Cuántos minutos calculamos que tenemos que pagar de mano de obra? 6. De nuevo, el componente monetario 2,5, por lo tanto, 15 pesos. ¿Sí? O sea que el costo total de hacer una caja con 2 pizzas cocidas es de 127. ¿Se entendió? ¿Hasta acá bien? Ok. Terminamos entonces el ejercicio de pisetas. Bueno, vamos entonces a seguir con el teórico. ¿Está? Vamos a dar variaciones. No, les comentaba que a veces en alguna otra literatura pueden ver unidades recibidas. Sí, tenés razón. Bueno, de vuelta. No, les quería comentar que a veces cuando dice unidades recibidas en alguna literatura puede decir semielaborados o transferencias, ¿tá? Es lo mismo. ¿tá? Te quedaste.
Bueno, vamos a ver el teórico de, en realidad, esto funciona para todos los factores de comportamiento fijo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mano de obra nosotros la tratábamos como componente fijo? A pesar de que hay algunos conceptos de pago, como eran las horas extras o algo variable, que ahí sí sería de tipo componente variable, ¿está bien? Eso ya lo deben haber dado. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los costos fijos, voy a agarrar el pizarrón, mirá, ¿cómo era que graficábamos los costos fijos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo graficábamos los costos variables? Los costos fijos eran así. Siempre eran así, con escalera. ¿Y a qué significaba la escalerita? Exactamente, o sea que mi capacidad de producción, y acá ya estoy hablando de capacidad, mi capacidad de producción, si era 10.000 unidades, entonces no podía excederme, o 1.000 unidades, me quedó ahí un 1.000, no podía excederme de allí. Entonces tenía que aumentar mis costos fijos y así sucesivamente, ¿sí? En cambio, los costos variables aparecían desde acá así, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar es este tema de las capacidades, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, porque este dibujito es bastante representativo, lo vemos al final, después que veamos los conceptos, vamos a tratar, por un lado, la capacidad teórica, le vamos a llamar, que generalmente es lo que trae, ¿sí? No me sale, qué horrible. En el folleto que trae la máquina, o en el folleto, la capacidad teórica que nosotros, ¿cómo sería la capacidad teórica para la mano de obra? ¿Qué les parece? En una máquina es lo que trae el folleto, eso sería, ¿eh? No, lo eficiente no. Sería, si pudiera trabajar siempre los 480 minutos en el día. Esa sería una capacidad teórica, que sabemos que no existe, ¿sí? Porque la persona tiene ciertas necesidades u otras cosas. Por lo tanto, eso sería para la mano de obra la capacidad máxima. Les comentaba de la máquina, porque en realidad también lo vamos a tratar como de comportamiento físico, comportamiento fijo. ¿Sí? Entonces, la capacidad máxima teórica sería esta que estamos hablando, ¿sí? Por otro lado, vamos a llamarle a la capacidad práctica máxima, que es la que podemos alcanzar con la eficiencia que nos planteamos, sería la capacidad práctica máxima, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y ahí ven que empezamos a los saltitos, que no son los mismos saltos que acá, ¿sí? Después vamos a tener la capacidad presupuestada. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, podemos producir tanto, podemos ser eficientes, pero la empresa no quiere alcanzar esa eficiencia total, sino que nos definimos una capacidad presupuestada. Esa capacidad presupuestada generalmente va en relación con las ventas, porque yo para presupuestar, ¿para qué voy a producir mucho si no puedo vender? Entonces la capacidad presupuestada generalmente es un poco más baja, ¿sí? Y por otro lado, la capacidad real, que eso sería, ¿en qué momento voy a conocer la capacidad real? En el después, en el momento después de producir, ¿sí? Ahí sería la capacidad real. Y ahí tendría que tratar de compararla para ver cuán eficiente fui con lo que yo me fijé de antemano. ¿Está bien? Entonces, capacidad
máxima teórica, que es un concepto que lo vemos acá en el teórico, pero que en el práctico no vamos a trabajar con ello. Después tenemos la capacidad máxima, y ahí entre la capacidad máxima y la capacidad presupuestada, ¿sí? va a surgir algo, ese escaloncito que ustedes ven ahí, que es la capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué le llamamos capacidad ociosa anticipada? Porque en realidad nosotros sabemos que tenemos esa capacidad práctica máxima, pero presupuestamos algo por debajo. Por eso entonces, ex ante, tenemos una capacidad ociosa anticipada, le vamos a llamar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Luego, vamos a tener, en el momento que producimos, se va a generar una capacidad ociosa operativa con lo que tiene que ver con el volumen real de producción. O sea que nosotros vamos a tener que ir calculando la capacidad ociosa anticipada, la capacidad ociosa operativa y, bueno, el volumen de producción que llegamos y así sucesivamente. Le hice poner esto. Ah, y bien, algo que me faltó. La capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa es la capacidad ociosa total, pero esa la conocemos al final de producir. ¿Está bien? Es cuando vos producís, se genera determinada capacidad con la capacidad real. Es la diferencia entre la capacidad presupuestada, ¿sí? Bien, ahora sí vamos al principio. Sí, sí. A ver qué cositas dice que yo no dije. Lo vamos leyendo rápido, pero es lindo verlo con este gráfico o este dibujito porque aclara bastante. Pensar que esto lo hizo Silvia Vigo. Bien, entonces, fíjense, capacidad de producción. Esto es importante, es la potencialidad que tiene una organización para generar productos, tanto bienes como servicios que impliquen una creación de valor. Fíjense que acá estamos utilizando varios términos que vimos al principio cuando vimos los distintos modelos. La potencialidad, ¿sí? Eso es importante, la potencialidad de todos los factores, porque habla de toda la organización, por lo tanto de todos los factores, ¿sí? Que tiene una organización entonces y que impliquen una creación de valor. ¿Recuerdan aquel grafiquito que teníamos, que yo les conté de la lavadora, en que volcábamos todos los factores y se generaba ese proceso generador de valor? ¿Sí? Bien, capacidad teórica es la capacidad máxima en teoría, se puede alcanzar con la estructura de la empresa, no prevé la existencia de demoras, por eso es los 480 minutos para las personas, ni paros de mantenimiento, etc. Es una situación ideal, ¿sí? Bien, que no la vamos a trabajar, pero que la tienen que saber. Es inalcanzable, porque es, en definitiva, las máquinas inclusive, cuando te dice, el folleto te dice, produce 1000 unidades por hora, pero después en la práctica o se tranca la máquina, entonces siempre pasa algo que no te da las 1000 unidades. Tendría que ser una máquina muy automatizada, muy específica, y así ni siquiera. El otro día, esto va por fuera, el otro día mi hijo lo mandaron a Buenos Aires, a Campana, a ver, ¿alguien trabaja en Tenaris acá? ¿No? Es una empresa gigantesca que hace caños de acero. Entonces, lo mandaron a Campana, en Argentina, para ver la fábrica, una de las fábricas que tiene. No saben lo que eran los videos que mandaba. O sea, imagínense que hacen caños de acero, entonces es todo computarizado. Se veía todo el fuego, nadie podía pasar por ahí. Es impresionante. O sea, los procesos de producción,
uno tiene que, por eso cuando yo les hablé al principio de quién hace costos, se tiene que arremangar la persona e ir a ver cómo es el proceso de producción para poder costear. Esto vino porque me acordé en este momento, los videos que me mandó eran impresionantes. Y ahí tiene que haber todo un tema de capacidad, ¿sí? De cuánto rinden las máquinas, ¿sí? Cuánto las computadoras, cuánto las personas. Bien, a ver, ¿qué no dije de esto? Capacidad práctica máxima es la que se puede lograr si se trabaja con toda la potencia, perfecto. Es la capacidad, esto está bueno, la capacidad teórica adaptada a la realidad, ¿sí? Bien, y contemplando ciertas interrupciones, ¿no? Esto es, por ejemplo, la ida al baño de las personas o que pare la máquina para algo, ¿sí? Se contemplan aquí esos paros. A ver el otro. Esta es la eficiente. Sí, bueno, siempre hacemos un lío con la eficiencia y lo presupuestado. En realidad, la eficiente es cuando vos presupuestás, o sea, si vos produjeras la capacidad práctica máxima igual a la presupuestada, las dos cosas serían la eficiente. Pero cuando vos presupuestás, es porque estás diciendo, bueno, esta es mi eficiencia. No sé si me explico. Es la eficiente, ¿tá? Es la eficiente, porque es lo que yo estoy produciendo, ¿tá? Si vos fueras tan eficiente que lograras la capacidad práctica máxima, esa contempla paros, ¿sí? Pero vos en general te fijás un poco menor, ¿sí? Podría llegar. Podría llegar. Bien. Y a veces eficiente, sí. Es lo mismo, pero vos te tenés que parar, vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser lo que yo defino como mi eficiencia? ¿Tá? Y entonces generalmente defino lo presupuestado, porque en definitiva yo no voy a producir más que lo que necesito. ¿Tá? Bien. La capacidad real, bueno, ya eso queda clarito. Y la capacidad presupuestada es el nivel de actividad proyectado que determinará el grado de uso de los factores fijos y variables en el periodo de tiempo considerado. Esto es importante también. Acá estamos considerando todos los factores, ¿sí? En la capacidad presupuestada no solo estamos viendo el comportamiento de los fijos, pero es todo el tema de los factores, ¿sí? Cuando hoy hablaba Carla acerca de los minutos, ¿sí? Creo que había 2 minutos y 0,5 de la máquina, el tema de ir tratando de volver más pequeña la tolerancia, ¿sí? Carla lo dijo, lo que tenemos que es achicar las tolerancias, pero a veces no se puede, porque a veces tenemos unas máquinas que de repente tendríamos que, para achicar la tolerancia, tendríamos que, ¿qué haríamos? Les pregunto a ustedes, para achicar las tolerancias. ¿Qué podrían hacer? Si se acuerdan que en el primer no, porque acá tenías 2 minutos que llevaba y 0,5 porque la máquina demoraba 2,5. Entonces tú pagás 2,5 cuando podrías pagar 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cambiar la máquina, siempre dicen eso. Entonces, a ver, tengo que fijarme qué cosa. ¿Está bien lo que vos decís? ¿Cuánto te sale cambiar la máquina? Hacer un proyectito de inversión para ver si me vale la pena comprar una máquina más para adicionar o si me quedo con los 2,5 que tengo acá en el costo. ¿Está bien? O de repente, a veces puede pasar que para utilizar bien los recursos,
¿sí? de la máquina, por ejemplo, que fuera al revés, tengo que poner otro turno, ¿sí? Para poder acompasar bien los recursos. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que acompasar de manera tal que haya distintas ociosidades en cada uno de los factores, ¿sí? Que no es fácil, es muy difícil acompasar el ritmo de los factores. A ver qué queda, Paula. Bueno, la capacidad estándar, a ver, fíjense en lo que dice, es el nivel de actividad previsto con el cual la empresa estima alcanzar su volumen de operaciones más eficiente posible. Acá, otra vez, estamos con el tema de la eficiencia, aunque no llegue a utilizar la capacidad práctica máxima. Esto sería la capacidad, de alguna manera, la capacidad presupuestada, que le vamos a llamar el estándar. Y después la capacidad normal es la capacidad promedio utilizada por la empresa en el transcurso de varios ejercicios económicos. Esto es, a ver, a veces les decimos capacidad estándar, a veces capacidad presupuestada. Hay que definirlo en la empresa, ¿sí? No, nosotros en los ejercicios les vamos a aclarar, pero la empresa tiene que definir en qué capacidad es la que va a trabajar, ¿sí? A la hora de hacer ejercicios, la capacidad estándar es la capacidad, me dijiste, y la capacidad normal sería la real. Exacto, sí, sí. Pero la capacidad normal, vos me preguntaste por la capacidad normal, yo la puedo fijar de dos maneras, la capacidad presupuestada. La puedo fijar, decir, bueno, a ver, durante N ejercicios, a ver cómo estuvo mi capacidad. Y la fijo como capacidad normal. O si no, la capacidad presupuestada la fijo como un estándar, ¿no? Esas serían las dos formas de medir el nivel presupuestado. ¿Quedó claro? Sí, pero... Vos cuando te fijás un presupuesto o cuando haces una cantidad estándar, siempre es ex ante. Si es real, te vamos a dar los datos de lo real. ¿Se entiende? Esto es para fijar, para presupuestar, para fijar de antemano. ¿Sí? ¿Te animás a pasarme? Bien. Capacidad ociosa, ya más o menos se los dije, pero representa aquella parte de los factores fijos, estructurales u operativos. Vieron que nosotros dijimos capacidad ociosa anticipada, capacidad ociosa operativa. Por eso allí nos trae el dato, el término de estructurales u operativos, no utilizados en la producción. Nosotros vamos a tener la capacidad ociosa anticipada, ex ante, cuando producimos, va a surgir una capacidad ociosa operativa y entonces va a ser algo que fue no utilizado en la producción. Puede ser expresada como la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad real, porque en definitiva nosotros generamos dos capacidades, la capacidad ociosa anticipada, la capacidad ociosa operativa. Pero la diferencia es el primer escalón, el segundo, porque el primer escalón era la teórica. El segundo escalón y la real, ¿sí? Que es la suma de las dos capacidades ociosas. ¿Van siguiendo por allí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ahora, Bien. yo tengo una consulta anterior a lo de la capacidad ociosa. Sí. No me queda claro el tema de la capacidad eficiente que está ahí. Es decir, en definitiva, ¿cuál es la capacidad eficiente? Es la presupuestada, que yo voy a definir si va a ser la estándar o la normal. Exacto, exacto, sí. ¿Entendí bien? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros le damos los distintos términos porque en la literatura vienen como distintos, o sea, le llaman capacidad eficiente, capacidad presupuestada,
pero lo que tienen que saber es que la capacidad eficiente es a lo que yo podría, el máximo al que yo podría lograr. ¿Sí? Eso sería la capacidad eficiente. ¿Sí? Fíjense que ahí dice, nivel de actividad que de acuerdo a la especificación técnica debió utilizarse para efectuar la producción real del periodo. ¿Se acuerdan que en el factor materia prima, nosotros qué veíamos? ¿Cuál era la eficiencia ahí? Para la especificación técnica. Lo presupuestado. La presupuestada, ahí no hacíamos esa diferencia, ¿no? Ahí era la especificación técnica, era Sí, la receta. cantidad de materia prima más la merma inevitable, y eso Ahí va. era la eficiencia. Sí. ¿Sí? Lo que pasa que acá, en los factores fijos, tenemos este temita de las capacidades, ¿sí? Porque los variables, los factores de comportamiento variable, ¿sí? Siguen cada unidad de producción que se produzca, en realidad aumenta los factores variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado allá al principio de las clases? Habíamos hablado de ese tema. Entonces, acá es más complejo en el sentido de que tenemos una estructura de costos fijos que si yo no produzco, tengo ya esos costos fijos. Esa estructura la tengo si no produzco. O sea, produzco cero, ya tengo estos costos fijos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me tengo que ir fijando las capacidades para trabajar. ¿Sí? Y ahí tengo que ver de antemano cómo presupuesto y cuál sería mi capacidad eficiente. ¿Quedó más claro, Pablo? Sí. Bien. No, me confundía porque utilizábamos tres términos, digamos, para cosas similares, por llamarlo de alguna manera. Sí, usamos estándar, eficiente, presupuestada, pero les vamos a aclarar. Pero Okay. yo siempre trato de decir, ustedes preguntan en los ejercicios cómo va a ser, y yo lo que trato es de explicarles para la vida misma. ¿Sí? Yo sé que ustedes se preocupan para ahora, pero la vida misma es lo más importante. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. A ver. Dice, ¿podrías volver a repetir lo de la capacidad ociosa? Mira, la próxima que viene es de vuelta la grafiquita esta, donde nosotros tenemos la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada, esto es ex antes de producir, se va a generar una capacidad ociosa anticipada, si es que presupuestamos menos de la capacidad práctica máxima. ¿Podríamos alcanzar la capacidad práctica máxima? Sí, la podríamos alcanzar. Pero si ya partimos de que nosotros presupuestamos menos que la capacidad práctica máxima, ya va a surgir ahí una capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? Y después me preguntabas a repetir la capacidad ociosa. Después vamos a tener la capacidad ociosa operativa, que es la capacidad presupuestada menos el volumen real de producción. O sea, que se da en el momento en que estoy produciendo. ¿Sí? La suma de ambas capacidades, la que determiné, la suma de las distintas ociosidades, la que hice ex antes y la después de producir, es la capacidad ociosa total. ¿Quedó claro, Juan? ¿Juan? Sí, bien, gracias. Bueno, con esto, ¿qué hacemos? ¿Sigue? Bien. Está bien. Bueno, esto de las fórmulas, en definitiva, es lo que les dije recién. Capacidad ociosa total es capacidad práctica máxima, que sería el segundo nivel, menos el último nivel
o sea, lo que podríamos producir, ¿sí? Y la capacidad real, lo que se produjo. La capacidad ociosa total, ya lo dijimos, es la capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa, ¿sí? ¿Cómo se calcula entonces la capacidad ociosa anticipada, que le vamos a llamar la COA? ¿Sí? Esto es una sigla, capacidad ociosa anticipada. Es la capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada. Y la capacidad ociosa operativa es la capacidad presupuestada menos la capacidad real. Se la podemos pedir, ¿sí?, en términos del factor fijo, ¿sí?, por ejemplo, en horas máquinas, en horas, ¿sí?, o le podemos pedir el costo de la COA o el costo de la capacidad ociosa operativa. Eso lo vamos a ver. Pero cuando estamos hablando de la capacidad ociosa anticipada, estamos hablando en términos del factor, si no le estamos pidiendo el costo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo más importante? ¿En términos del factor o en términos del costo? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo más importante para tomar decisiones? ¿El costo de las capacidades o el costo en términos del factor, en horas, horas mano de obra, horas máquinas? Del factor, decís. Del factor. Para la gente de producción les va a interesar mucho decir, bueno, pero tuve una capacidad ociosa de tantas horas, ¿sí?, o de tanto tiempo, a ver cómo puedo solucionarlo, cómo puedo mejorarlo, esa capacidad ociosa, ¿sí? Claro. La gente que capaz que los gerentes de otras áreas lo visualiza más en el costo que en la cantidad de horas o en la cantidad de minutos o lo que fuera del costo fijo, ¿sí?, del factor. ¿Se entiende esto? Para la toma de decisiones. Yo siempre insisto mucho con el tema de la toma de decisiones. Bueno, entonces acá es un poquito más complejo el tema de las variaciones. Nosotros teníamos, ¿qué variaciones teníamos en materia prima? Exacto, variación precio y variación eficiencia, que también se puede decir variación cantidad, pero nosotros ahora le decimos variación eficiencia. Hace muchos años, con Carla nos reímos, les decíamos variación cantidad, perfecto. Entonces acá surgen 3 variaciones en vez de 2 variaciones, porque acá lo que está influyendo es el tema de la capacidad. ¿tá? Entonces vamos a tener una variación precio. Pero estos son los bienes intermedios. Esto es lo que dijimos recién. Este es el de comportamiento variable, sí. Vamos a las otras. Bueno, acá ya dijimos comportamiento fijo, adquiere relevancia en el modelo de costeo completo. ¿Por qué adquiere relevancia en el modelo de costeo completo? Esto de tratamiento de los factores fijos. A ver. En el variable no se incluyen en el costo. ¿A dónde van esos fijos? A resultados. Perfecto. ¿Ah? Entonces, por eso es importante en el modelo de costeo completo. 2 técnicas para el análisis de variaciones. Podemos hacerlo sin exposición de la capacidad ociosa anticipada y con exposición de la capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué nos interesará hacerlo con exposición de la capacidad ociosa anticipada? ¿Qué les parece? Para ver si presupuesté bien, dice la compañera. A ver, ¿qué más?
ese costo, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿Sí? Me va a interesar decir, che, pero pará, esta capacidad ociosa que tengo es brutal. ¿Qué hago, ¿sí? Para mejorar esta capacidad ociosa que tengo? A veces será un tema de mercado y que no puedo hacer nada, pero en realidad tengo que ver, mejorar, tomar decisiones acerca de eso. Por eso está bueno hacer con exposición de la capacidad ociosa anticipada. Ahora, algo que iba a decir y me olvidé. Ah, bien, sí. ¿A dónde voy a tirar esa capacidad ociosa? ¿Qué les parece? Contablemente. ¿La cargaré al costo? Exactamente. Si les pongo sí, si no va todo al resultado. ¿Está? Cuando les pongo, va a resultados. ¿Sí? Si no, se queda todo en el costo. ¿Sí? Porque si no las pongo. Bien, sin exposición. ¿Cuándo? La empresa cerca del pleno empleo de los factores fijos de producción y el análisis de las sociedades no adquiere relevancia. O sea, si yo sé que estoy muy cerca, ¿sí?, de la capacidad práctica máxima, ¿sí?, hay un tema de costo-beneficio, porque calcular costos, calcular variaciones, tiene costos. ¿tá? Por tanto, si estoy muy cerquita de mi capacidad práctica máxima, ¿sí?, estoy produciendo casi cerquita, no tiene mucha relevancia calcular variaciones. ¿Se entiende esto? Exacto. También, no sé si lo dijimos, lo debemos haber dicho, pero también cuando los bienes intermedios, las variaciones, en realidad tenemos que ver si son variaciones relevantes, si no, no vale la pena capaz hacer el cálculo de las variaciones. Es todo un tema de relación costo-beneficio, que esa es una de las máximas de nuestra facultad, relación costo-beneficio. Bien. Los economistas, los contadores y los administradores, todos. Bien, entonces, sin exposición de la capacidad ociosa, en estos casos, para la determinación del costo, se deberá definir la capacidad presupuestada, que la empresa va a definir, que según qué modelo, ¿sí?, pueda corresponder, y si estamos en un modelo estándar o en un modelo, ¿cuál era ¿cómo eran los modelos? A ver. ¿Estándar o real? Bien. Bueno, pero está bien, resultante, está bien, pero está bien. O sea, lo importante es que tengan la idea de cómo se comporta. ¿Sí? Entonces, a la capacidad normal, estándar o cualquier otra, con nivel de actividad proyectado que la empresa considere eficiente. Acá está lo que yo hoy les decía. La empresa considere eficiente. ¿Sí? Es un tema de la empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, sin exposición de la capacidad ociosa, vamos a tener 3 variaciones. No, tenemos 2, ¿no? Sí, tenemos 2. Tenemos 3 con exposición. Tenemos el desvío global, costo resultante menos costo eficiente de la producción real. A ver, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué les parece? Allá en la casa, como dice Carla. Este desvío global. Pablo, que ibas a hablar, creo. Y es el costo real que tuve en la producción menos ¿Sí? el costo presupuestado. Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que me interesa, de alguna manera es lo que me interesa saber. ¿Cómo estuve con respecto a lo que había presupuestado? El costo eficiente. Pero está con costo real. Costo resultante menos costo eficiente. Sí, no. No. Sí, tendría que ser.
Sí, no está bien ahí. No está bien, no está claro. Sí, tendría que ser costo resultante menos costo eficiente en definitiva, para la producción. Sí, habría que ponerlo así, costo eficiente para la producción. ¿No? ¿Se entiende? Real. Claro. Eso también lo veíamos cuando vimos las variaciones de los bienes intermedios. Decía, bueno, ¿cuál es la eficiencia? ¿Cuánto debería haber utilizado si hubiera sido eficiente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Acá sería lo mismo. ¿Cuánto debería haber utilizado si fuera eficiente de ese factor? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? A veces determinar la capacidad eficiente cuando van a hacer las variaciones, medio que se complican o les cuesta un poquito más. Pero tienen que pensar de esa manera. ¿Cuánto hubiera utilizado si hubiera sido eficiente? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Costo eficiente de la producción real es la cantidad real por el costo eficiente unitario. Esto a mí no me gusta cómo está. Sí, por eso. Está, seguí nomás. Cantidad eficiente por precio eficiente. Bien. Sin exposición de la capacidad ociosa, y acá sí es donde surge tres variaciones. ¿Sí? Surge la variación presupuesto, ¿sí? Que vamos a comparar lo que presupuestamos con lo real. ¿Ah? Bien, entonces, fíjense en lo que dice. Es asimilable al concepto de variación precio ya definido en los factores de comportamiento variable. En este caso se puede producir cuando el monto devengado del factor trabajo difiere del monto presupuestado o por cambios en los niveles salariales o errores en el presupuesto. Si no, sería lo mismo, ¿sí? Sería cero esa variación. ¿Ah? Si no hubiere cambios en los niveles salariales o errores en el presupuesto, esta variación sería cero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Porque son los cargos reales. Si tú tomás que le estás pagando, que vas a pagarle 50 pesos en el presupuesto, y le terminás pagando 50 pesos, esa variación sería cero. ¿Se entiende? Bueno. Después tenemos esta variación capacidad, que va a fijarse cómo cambió la capacidad entre lo real y aquello que teníamos de antemano. Entonces vamos a tener la capacidad presupuestada menos la capacidad real por el precio eficiente. O sea, esta también es de alguna manera lo importante es el análisis del paréntesis. Después, cuando nosotros lo multiplicamos por un precio eficiente, en definitiva es para darle un costo a esa variación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? La capacidad presupuestada menos la capacidad real. ¿Sí? En definitiva, es aquello que yo me fijé, presupuesté, menos lo que yo realmente produje. ¿Bien? Exacto. Esta, me dice Carla que tiene razón, es la capacidad ociosa operativa. Sí, bien. Esta. Exacto. Llévale al dibujito. Si querés llevarle al dibujito, ¿por qué?
La ociosa anticipada. Por eso es que lo que decía Carla, ¿sí? A los chicos del Zoom, lo que decía Carla es, entonces, en definitiva estamos analizando en esa variación la capacidad ociosa operativa, que sería la presupuestada menos lo real. ¿Sí? Ahora lo llevamos a la variación. Es esta. ¿Sí? Indica si el nivel de uso del factor ha sido eficaz y cuáles fueron los desvíos en relación al nivel prefijado. Y nos falta la otra, que es la variación eficiente, que esta es igual a la variación eficiencia de los factores variables. Variación eficiente es capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. En realidad, acá le llamamos, como estamos comparando las capacidades, le llamamos capacidad, pero en realidad nosotros lo podemos asimilar para los componentes variables como cantidad real menos cantidad eficiente. ¿Sí? Precio eficiente, pesos presupuestados sobre capacidad presupuestada. Y ahí. Claro, sí, sí. Eso es importante, lo que aclara Carla, que es mi anotadora, que cuando nosotros analizamos el precio eficiente sin exposición de la capacidad ociosa, tomamos el presupuesto sobre la capacidad presupuestada. En el otro caso, en que hacemos con exposición de la capacidad ociosa anticipada, lo que hacemos, dividimos entre, ¿qué cosa? ¿Qué les parece? Exactamente, la capacidad práctica máxima. ¿Sí? O sea, que el precio eficiente, si estamos analizando con exposición de la capacidad ociosa anticipada, ¿cómo va a ser en relación a este precio eficiente? Aquel cuando hacemos con exposición de la capacidad ociosa anticipada, va a ser más chico porque dividimos por unas horas, ¿sí? Mayores que en este caso que dividimos por la capacidad presupuestada. Bueno, dudas. Este tema no gusta mucho, ya sabemos, pero bueno, lo interesante de esto y el resumen que les hago es que las empresas, si tienen mucha capacidad ociosa, es importante que analicen estas capacidades. ¿Sí? Esto es importante. Y sobre todo en épocas, por ejemplo, que no se puede producir lo que uno esperaba y se generan, a ver, ¿qué hago con esa capacidad ociosa? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Me reformulo, puedo vender otro producto, pero si no lo tengo analizado, esa capacidad ociosa, ¿sí? No voy a poder, a ver, voy a poder, porque el empresario en general la tiene clarita con estas cosas, ¿no? O sea, el que es empresario sabe, o sea, en el más o menos lo sabe, pero uno tiene que mostrárselo de alguna manera en las cantidades físicas o en los costos, ¿sí? Pero para saber qué hago con toda esa capacidad ociosa, ¿sí? Después, al final del curso, vamos a ver el tema de tercerización y ahí muchas veces lo que se hace es buscar con esa capacidad ociosa, buscar formas de tercerizar, por ejemplo, ¿sí? Les voy a traer un ejemplo que capaz que lo diga al final. Cuando empezó recién el Tetrabricks, era una máquina muy cara, ¿sí? ¿Saben qué es el Tetrabricks? La caja, sí, la caja en que se envasan líquidos, ¿sí? Entonces, con Aprole fue uno de los que trajo primero para envasar la leche larga vida, ¿sí? El tema es que tenía una capacidad de producción, la máquina tenía una capacidad de producción muy alta con respecto a lo que podía vender o importar.
Entonces dijo, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces empezó a vender parte de horas de esa máquina, ¿sí? De tal manera que pudiera utilizar la máquina y no tuviera tanta capacidad ociosa. Entonces empezaron a envasar jugos, empezaron a envasar vino. Por eso yo hago un chiste muy tonto de que a veces la leche tenía un poquito de gusto a vino. Pero bueno, eso. Bueno, gente, por allá en su casa, ¿cómo vamos? Con la leche con gusto a vino. Bien, yo tengo una consulta. Dale, Pablo. Me confundí. Cuando hacemos sin exposición de la capacidad ociosa, el precio eficiente es el precio presupuestado sobre la capacidad presupuestada, como dice la PPT. Cuando hacemos con exposición de la capacidad ociosa anticipada, ¿Sí? el precio eficiente es el presupuestado sobre ¿Sí? la capacidad práctica máxima. Exacto, Ok, exacto. bien, Por eso el precio, en ese caso, te va a dar más bajo que en este caso de la capacidad presupuestada. claro, ¿Entiendes? bien. ¿Otras dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, tenemos un ratito. Yo sé que los viernes se quieren ir antes. ¿Hay muchas? Bien. Sí, nos vamos. Bien, entonces, a ver. Clara. Carla Cama, Clara, que faltan todavía transparencia. Bueno, porque debemos determinar el costo de la COA, ¿sí? Entonces, nosotros calculábamos, esto lo vimos ya en el dibujito, cómo era la COA, capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada, ¿sí? ¿Cómo calculamos el costo de la COA? La COA, que nos dé arriba, por el precio eficiente. Y acá, como estamos con exposición de la capacidad ociosa anticipada, vamos a buscar el precio dividiendo entre la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Yo les diría que para entender esto y para que se acuerden, el dibujito ese es maravilloso. Así como la grafiquita del cálculo de variaciones de los bienes intermedios es maravilloso. Bien, las cosas gráficas a veces resultan más que lo teórico. Bien, después, ¿qué tenemos? Acá, ¿qué queremos hacer? Presupuesto neto de ociosidades. Sí, presupuesto total menos el costo eficiente de la COA. Claro, en realidad es lo que quiero que me quede de presupuesto, ¿sí? Por eso, entonces, le resto el costo de la COA. ¿Sí? Cuota parte, a ver qué decía ahí, cuota parte del factor que corresponde al proceso productivo. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto con exposición de la capacidad ociosa anticipada, la variación precio, cargos reales menos cargos presupuestados sobre capacidad práctica máxima? Esto ya estaba, ¿no? ¿No? ¿Y qué vimos las otras variaciones? Ah, esta es la variación del precio COA. Está, no lo aclara. Está. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros calculamos una variación ociosa anticipada, pero luego que producimos, no necesariamente se va a dar el mismo precio de esa capacidad ociosa anticipada. Por ende, se calcula una variación precio, ahí aclaren, variación precio de la COA. ¿Sí? Serían los cargos reales menos los presupuestados sobre la capacidad práctica máxima. Nosotros sabíamos, ¿se acuerdan cómo sacamos el precio eficiente? Con exposición de la COA.
presupuestado sobre la capacidad práctica máxima. Acá lo que hacemos es la diferencia, porque ya lo conocemos, la diferencia entre reales y presupuestados sobre la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Ya se produjo. Bien. La variación del costo de la COA es un concepto ex post que refiere únicamente al componente monetario y que no afecta el tiempo de ociosidad previsto. Claro, en definitiva, nosotros cuando calculamos la variación, cuando calculamos la capacidad ociosa anticipada, ese tiempo ya no varía. ¿Sí? Ese tiempo ya no varía porque ya lo calculamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más queda? Hoy me agoté. ¿Eh? Dale, seguí. Venía cansada. Hoy sube un día. Dale. Bueno, a ver. Desvío global. Dice, costo real del trabajo, de lo que es el trabajo a producción, menos el costo eficiente. A ver, nosotros habíamos calculado el presupuestado y le habíamos sacado la COA y decíamos, ahí tenemos el presupuesto que llega a la producción. Para nosotros, para poder hacer el desvío global, tenemos, como veíamos antes, teníamos que hacer lo real contra lo presupuestado. Pero ¿qué pasa? Cuando entra a jugar la COA, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el presupuesto yo puedo calcular la COA a valores presupuestados, pero en el real tengo que saber cuánto vale la COA a valores reales. Entonces yo cuando calculé la COA originalmente, lo calculé a valores presupuesto. ¿Ok? Porque lo que hice fue tomar el presupuesto y lo dividí entre la producción máxima, la capacidad práctica máxima. ¿Se entiende? Entonces, ahí me quedó valores presupuestados. Pero yo ahora voy a entrar a analizar lo real. ¿Sí? Entonces, para llevarlo a términos reales, tengo que llevar y expresar la COA en términos reales. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso calculamos, como hicimos en el anterior, la variación del precio de la COA. ¿Para qué? Para poder expresar lo que llega de lo que gasté realmente a producción en términos reales. Es decir, expreso la COA en términos reales. ¿Se entiende? Entonces voy a tomar lo real menos la COA menos lo que es la variación del precio de la COA, para expresarlo en términos reales. ¿Sí? Entonces acá les dice, el desvío global es el costo real a producción menos el costo eficiente. El costo real del trabajo de producción es el monto devengado del factor asignar a la producción, que sería un valor ex post. ¿Está? Y el costo eficiente, como ya habíamos dicho originalmente, ¿qué va a ser? ¿Se acuerdan que este ya lo vimos? El costo eficiente que dijimos que era. No, ese es el real, lo que pago es lo real. El eficiente, ¿se acuerdan que tenía dos componentes? Uno eficiente y uno real. ¿Qué era eso? Perfecto. Es decir, lo que nosotros tenemos en términos de eficiencia, pero para la producción real. Es decir, cuánto nos hubiera costado o cuánto, en términos de capacidad, cuántas horas de trabajo hubiera requerido para hacer la producción que hice si hubiera trabajado en condiciones de eficiencia. Es ese verso. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, si hubiera trabajado en condiciones de eficiencia, ¿cuántas horas hubiera necesitado si hubiera sido eficiente? ¿Ok? Ese es el costo eficiente. Y llevado a términos de pesos. ¿Está? O sea que voy a tomar lo que vendría a ser un componente. Voy a tomar un componente que es eficiente y un componente que es real. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, después que hicimos el desvío global, nos vamos a las variaciones expresadas igual que en el otro. O sea, siempre cuando estamos hablando de factores de carácter fijo, siempre se expresa por tres variaciones. Variación presupuesto, variación capacidad, variación eficiencia. ¿Tá? A diferencia de los de carácter variable, que solamente tenía dos variaciones. Precio, eficiencia. ¿Tá? La variación presupuesto hace referencia, como decíamos hoy, a la variación del precio. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen ahí? El costo real del trabajo a producción menos el costo presupuestado del trabajo. ¿Está? En todos los casos estamos hablando siempre de lo que llega al proceso productivo, porque lo que analizamos acá ya no es lo que pagué en total. No voy a comparar el total del presupuesto y el total de lo que pagué. Voy a analizar lo que pasó en la producción, porque yo voy a analizar las variaciones en la producción. ¿Ok? Entonces,
La variación del presupuesto va a ser lo real contra lo presupuestado de lo que llegó al proceso productivo. ¿Qué necesitamos nosotros para que llegue al proceso productivo? Le sacamos, si ponemos la COA, le sacamos la COA. ¿Ok? Entonces tienen variación eficiencia, la variación presupuesto. Pero no tenemos acá la variación presupuesto. Pero no la tenemos abierta. Hay otra que la tiene abierta. Bueno, no importa. Está. Vamos entonces a la variación de eficiencia. Después seguramente tenemos una PPT que habla de la presupuesto. Variación de eficiencia era lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan? De la capacidad ociosa operativa. ¿Sí? Es la brecha entre la capacidad real menos la capacidad de eficiencia por el precio eficiente. Igual que en el otro. O sea, la fórmula es la misma. La diferencia en estos, ¿cuál es? Es el precio eficiente, porque el precio eficiente es distinto. La fórmula es la misma. ¿Está? Seguir. La capacidad es la misma que en la otra. Capacidad ociosa total. Dice capacidad práctica máxima menos la capacidad real. ¿Sí? Y la capacidad ociosa total es la capacidad anticipada más la COT. Costo eficiente de la COT. COT por precio eficiente, costo real de la COT, COT precio eficiente más variación precio. O sea, esto ya lo vimos, ¿no? Todo esto es lo mismo que vimos hasta ahora. Seguí un poquito. Lo que no veo es la de la variación de la COA. Pero vimos variación COA. ¿Sí? No. Entonces, modelo resultante. El costo resultante de la unidad de producción va a ser la capacidad real por el precio eficiente más la variación precio. O sea, cargamos todo. ¿Tá? Y en el costo real de la sociedad vamos a tener la COT, que va a ser el precio eficiente más la variación precio. ¿Sí? El costo total del factor trabajo, nos va a dar la suma de esas dos, nos va a dar el costo real del factor de trabajo en el periodo. ¿Ok? ¿Sí? Esta fue la que hicimos recién, ¿no? En el modelo estándar nos dice que el costo eficiente de las unidades de producción le sumamos el costo eficiente de la COT más la variación de las unidades producidas más la variación de la COT. Esas son las, digamos, el total de los costos reales del factor de trabajo en el periodo. ¿Tá? Nos dice la primera, el costo eficiente de la unidad de producción es lo que es la capacidad real por el precio eficiente. El costo eficiente de la COT va a ser la COT por el precio eficiente. Siempre acuérdense en que el precio eficiente, cuando trabajamos con exposición de COA, es el presupuesto dividido la capacidad práctica máxima, ¿tá? Que es la diferencia que tiene cuando ustedes no exponen no exponen la capacidad ociosa anticipada, es simplemente el cociente, ¿no? Es decir, ustedes en vez de tomar eso, toman el presupuesto. Las unidades, la variación de las unidades producidas, que es la capacidad real por la variación precio, y la variación de la COT, que va a ser la COT por la variación precio que tenga. ¿Tá? Eso va a dar el costo real del factor de trabajo. Los distintos elementos en el modelo estándar van también a llevarse de distintas formas, ¿no? En la exposición. ¿Sí? Después nos dice, bueno, esto es lo mismo que vimos recién, ¿no? Si no expongo COA, uso capacidad presupuestada como denominador para determinar el precio eficiente, y si expongo la COA, uso la capacidad práctica máxima como denominador para determinar el precio eficiente. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? No están muy convencidos. No quedaron muy convencidos. No importa, es muy largo, van a ver que cuando lo bajemos a tierra la clase que viene, vamos a trabajar con el caso de soldaduras, así que bájense en la letra y tráiganlo. Y después esto también lo vamos a trabajar mucho con los bienes bienes de diferido, de consumo diferido. La subo ahora.